Muy bien, seguimos en la mañana de Conexión 11 y estamos con nuestro columnista, como siempre, que nos va a hablar sobre salud mental. Está con nosotros el licenciado Belisario Arévalo para hablar de un tema interesantísimo. Licenciado, ¿cómo anda? Muy bien, Coti, buen día, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Y bueno, vamos a arrancar con este tema que me interesa muchísimo a propósito del Día del Padre, que fue el día domingo. Y vamos a hablar de un síndrome de alienación parental. Vos me dirás y me explicarás y explicarás a la audiencia de qué se trata este síndrome. Sí, exactamente, Coti. Bueno, ayer fue el Día del Padre y bueno, muchos padres tuvieron la oportunidad de estar con su familia, sus hijos y demás, pero otros no lo pudieron compartir con sus hijos justamente por este síndrome que vamos a contar, donde hace algunos días empezó la controversia, ya que el conductor Alejandro Fantino comentó que habían aumentado los casos de síndrome de alienación parental y bueno, tuvo la réplica de gente del ámbito de la psicología para rebatir este síndrome y se armó esa polémica y lo vamos a contar. El síndrome de alienación parental es que uno de los padres, uno de los progenitores, empieza a poner en contra a los hijos o al hijo respecto al otro progenitor. Ajá. Es decir, le empieza a hablar mal del padre, empieza a desacreditar los sentimientos que tiene el niño hacia ese progenitor que no está. Generalmente es quien lo hace, generalmente el padre que convive con el niño y que tiene muchas veces el régimen de visita a favor y bueno, y lo que hace es una tenencia de ese menor, entonces maneja a su arbitrio, a su capricho, cuando puede verlo el padre al hijo, cuando no. Y obviamente se genera una serie de daños psicológicos que, si bien es cierto, quienes rebatían esto que decía Alejandro Fantino decían, bueno, esto no es científico porque no está contemplado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales editado por la Sociedad Americana de Psiquiatría. Americana, entre comillas, pues es norteamericana porque no representa a toda América y tampoco es avalado por la OMS. Entonces tampoco tiene el aval del CIE-10, que es el mismo manual, el equivalente, pero en Europa. Hablemos que la OMS, bueno, bastante controvertida con sus idas y vueltas del barbijo, que no avisó que el COVID-19 era terrible, bueno, realmente bastante controvertido. Y también la Sociedad Americana de Psiquiatría ha sido muy cuestionada porque, bueno, aparentemente habría como un sobrediagnóstico con el afán de generar que darle a los pacientes, suministrar a los pacientes mucha medicación psiquiátrica y porque hay un gran negocio en los laboratorios y todo eso. Y todos estos síndromes, como el síndrome de Estocolmo, que tampoco está reconocido por este manual, existen. Existen y se dan todo el tiempo en la vida diaria. Exactamente. Y más con la cantidad de familias disgregadas que existen hoy. Bueno, el padre y la madre que quizás no están juntos y se da muchas veces, no siempre, pero muchas veces lamentablemente se da esta situación de alienación que estás comentando vos, de que uno de los padres, que generalmente es el que tiene la tenencia del hijo, toma como botín de guerra al niño, que es lamentablemente quien sufre las consecuencias de ese distanciamiento entre los padres. Exactamente, es muy difícil, Coti, porque cuando uno ingresa en los laberintos del sistema judicial argentino, se complica mucho porque pensemos que primero no es fácil contratar un abogado. Exacto. Lo que eso implica económicamente, emocionalmente, sostener durante el tiempo y imagínate lo que lleva un proceso de estos donde participan trabajadores sociales del Poder Judicial, donde van a los psicólogos del Poder Judicial, donde los turnos por ahí demoran porque hay mucha gente, entonces lo ven al chico hoy y lo ven dentro de 6 meses, otra vez el perito, y hasta que eso llega a tener una resolución, un dictamen, y pasan años. Y el que sufre es el niño. Exactamente, el que sufre es el niño y además que después se produce este lavado de cerebro donde finalmente cuando llega a la instancia donde los magistrados le preguntan al chico, sobre todo si tiene una edad de más de 5 años, para preguntarle con quién quiere estar y qué le pasa, claro, después que pasó todo eso y que vos estás con alguien que te lavó el cerebro,
obviamente vas a argumentar que no querés estar porque es malo, porque te tratan mal, porque te descuida, porque todo un discurso aprendido, porque todas las personas podemos sufrir un lavado de cerebro, adultos me refiero. Sí. Fíjate, el síndrome de Estocolmo era una persona que asaltó en Suecia un lugar, una entidad financiera, la rehén Christine, que fue quien él tenía secuestrada, finalmente lo defendía a este hombre y se terminó casando con él. Entonces hoy ese síndrome de Estocolmo no es reconocido, pero está como dentro de uno de los síntomas que tiene el trastorno de estrés postraumático. Bueno, acá también, en ese mismo manual existe el trastorno facticio, que es cuando uno miente para obtener un beneficio, sea personal, económico, laboral, lo que fuere. Entonces, la mentira existe, porque tenemos que ser muy infantiles si creemos que la mentira no existe, y mucho más si tenemos un menor expuesto todos los días a una persona que tiene un trastorno mental, y ya sea que sea una bipolar, sea una persona psicótica o una psicópata. Además, no sabemos estadísticamente cuántos psicópatas hay en el mundo, porque los psicópatas no se tratan. Los psicópatas son muy hábiles y no llegan a consultorios excepto que lo envíe la justicia o que quiera ir a un consultorio psicológico, psiquiátrico para manipular alguna situación, porque si no tampoco se tratan los psicópatas.